Buen día, mi nombre es Jesús Carrasco Chávez y esta es la evidencia de aprendizaje de la unidad 3 de la materia de Contexto Socioeconómico de México, con el título de Vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador. Bueno, para iniciar, veamos un poco lo que es el neoliberalismo, que básicamente es una teoría económica clásica que pues ofrecía algunos aspectos bastante atractivos para las economías mundiales, entre las que podemos mencionar el libre mercado, la privatización de empresas y sobre todo la facilidad para la inversión extranjera. Estas fueron algunas de las características pues, más llamativas y que creo yo que impulsaron el neoliberalismo a través de todos los países del mundo. Ahora vamos a ver un poco lo que es la globalización. La globalización es un efecto que trajo consigo el neoliberalismo y pues trajo una variedad de cambios tanto económicos, culturales, sociales y políticos para, para los países que adoptaban el neoliberalismo, entre los que, bueno, entre cuyas características podemos comentar, pues que estaba cimentada en la tecnología. La tecnología fue el gran impulsador, podemos llamarle así, de la globalización, porque fue la tecnología precisamente quien permitió que países eh, geográficamente distantes pues redujeran drásticamente esa distancia a través de la tecnología y pudieran comenzar a hacer negocios sin importar que uno estuviera en México, otro estuviera en China, otro estuviera en Rusia. Otra de las características pues fue precisamente esa, que las fronteras entre los países se fueron difuminando porque ya no era necesario trasladarse a los países eh, que estaban al otro lado del mundo para hacer negocio con ellos. Y esto pues trajo como consecuencia un gran intercambio internacional de bienes y servicios, pero sobre todo de capitales. Otra de las características importantes de la globalización fue la interculturización, que esto lo podemos definir como la adopción de países locales en relación a la cultura de otros países. Entonces, si bien en México estamos un poco acostumbrados a esto por nuestra cercanía con los Estados Unidos, pues en los países del sur de América y Europa, Asia, pues no estaban acostumbrados a esto, pero fue un fenómeno que se empezó a dar. Otra característica de la globalización, pues fue el aumento del poder corporativo de las grandes transnacionales. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en la siguiente lámina, donde veamos las consecuencias que ha traído la globalización en mi entorno. Otra característica importante pues fue el aumento de la pobreza y el reparto inequitativo de la riqueza. Si bien esto también en México no es nuevo, pues ahora resulta que pues los pobres son más pobres y los ricos son más ricos, que eso siempre ha ocurrido. Pero ahora nos topamos con la novedad de que los ricos más ricos pues ya no eran solamente los terratenientes o la gente poderosa de México, sino que esa riqueza se empezó a repartir a- alrededor del mundo, precisamente a través de los grandes corporativos que, gracias a la facilidad de inversión que se dio por medio del neoliberalismo, pues empezaron a llegar a México y a ofrecer sus productos y servicios. Otra de las características de la globalización tiene que ver precisamente con estas inversiones extranjeras, y es que empieza a hacerse normal el consumo de comida chatarra, tipo McDonald's, tipo Burger King y algunas que otras transnacionales que han puesto base aquí en México. Y por el lado político y social, pues hemos visto que
la globalización ha permitido la adopción de ideas democráticas liberales, las cuales pues no nos fue tan bien en el sexenio de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo. Ahora, ¿cuáles han sido las consecuencias para México? Pues como lo comentábamos ahorita, el aumento de la pobreza y el aumento de desempleo. ¿Por qué? Porque un requisito importante para la globalización era precisamente que los países que entraran a esta dinámica pues tenían que estar preparados, tenían que tener unos niveles de competitividad suficientes como para poder competir con, ya no con la competencia directa que teníamos nosotros con Estados Unidos, sino ahora con China, Alemania, Francia, Inglaterra y otros países. Y pues por desgracia, México no estaba preparado para asumir ese reto. ¿Y a qué nos llevó a eso? Pues a una crisis económica y a una devaluación muy fuerte. Todos recordamos el error de diciembre de 1994, cuando durante 6 años el expresidente Carlos Salinas nos hizo creer que ya éramos parte del primer mundo por la adopción del neoliberalismo, porque ya estábamos participando en un mercado global, pero pues la realidad era otra. Y cuando termina su sexenio y todas esas fantasías que había construido alrededor del neoliberalismo y de la globalización no se pudieron sostener, pues ocurrió una de las crisis económicas más fuertes que ha vivido México en los últimos años. ¿Qué influencia ha tenido la globalización en mi entorno? Pues como les comentaba ahorita, una fuerte inversión extranjera en todo el territorio nacional, pero aquí en mi ciudad, en mi estado, pues es muy notorio, donde vemos Walmarts brotar como hierba por todas partes, Starbucks, Burger King, y posiblemente eso sea bueno, sea correcto, pero la balanza se carga al lado de los países primermundistas cuando vemos, por ejemplo, que una Soriana, que una El Super, que es una tienda de conveniencia que existe aquí en mi ciudad, o un grupo fabricante de productos cárnicos y de embutidos, como es Grupo Bafar, también aquí de Chihuahua, pues no los vemos en el extranjero. Yo no veo una Soriana en Estados Unidos, no veo una El Super en Alemania, no veo un Grupo Bafar en Francia. Entonces, como que eso nos da a entender que la globalización y el neoliberalismo, pues solo beneficia a quien siempre ha beneficiado los acuerdos económicos entre potencias, que son a los países del primer mundo, donde está el capital, donde está el dinero, y los países tercermundistas, pues no terminamos siendo más que trabajadores de mano de obra barata, como siempre lo hemos ido desde que entraron las maquilas a, a la economía del territorio nacional. Bueno, pues como conclusión podemos llegar precisamente a esta, que los países primermundistas, como pues llegaron a apoderarse de las economías emergentes y del tercer mundo, eh, muy apoyados por este impulso del neoliberalismo y la globalización, y que pues al fin de cuentas, no, como les decía ahorita, la balanza no, se, no es justa para ninguna de las dos partes. Por lo tanto, podemos decir que los países primermundistas, pues lo que están realizando realmente es una colonización basados en la tecnología y en la expansión de capitales en los países tercermundistas. Muchas gracias.